nombre es José Vicente Aro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela y defensor de derechos humanos. Hoy hemos estado en la actividad que ha organizado Defiende Venezuela, precisamente un 28 de noviembre de 2018, haciendo un balance de todo lo que ha sido el Plan Nacional de Derechos Humanos que aprobó el Ejecutivo Nacional en el 2016, que tiene una vigencia 2016-2019. Hemos estado haciendo una evaluación a partir de un análisis de un informe que ha presentado la ONG Defiende Venezuela sobre el cumplimiento de este plan, cumplimiento o incumplimiento de este plan. Hemos visto y hemos observado con muchísima alarma y preocupación el balance que ha presentado la ONG Defiende Venezuela, que se corresponde con la realidad. Lamentablemente, el Plan Nacional de Derechos Humanos solamente de un 100% puede, y muy generosamente decirse, que se ha pretendido ejecutar en un 8%, apenas en un 8%, con base en los indicadores y a la metodología que fue realizada por Defiende Venezuela. En particular, a mí me ha tocado abarcar el análisis e incluir algunas reflexiones sobre el incumplimiento al eje estratégico número 5 de ese Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, referido a todas aquellas políticas públicas que el Estado venezolano debe realizar, toda aquella legislación que el Estado venezolano debe desarrollar y en general la normativa que debe implementar para que los derechos humanos pasen a ser parte de la acción de las políticas públicas, de lo que es la ejecución de cada uno de los trámites ante los diferentes órganos y entes gubernamentales en todas las políticas públicas de servicios públicos, por ejemplo, agua, luz, todo lo referido a gas doméstico, todo lo referido a prestación de salud, a acceso a medicamentos, acceso a medicinas, atención hospitalaria, todo lo referido a seguridad ciudadana, todo lo referido a el tema carcelario, penitenciario en general, todas esas políticas públicas, y hemos llegado a tres conclusiones. Uno, no ha ejecutado el Estado venezolano lo que ofreció en ese Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, ejecutar un conjunto de políticas públicas para, con base en los indicadores y lineamientos que pretendieron construirse y que quedaron en simples vamos a decir, palabras vacías. Con base en esos indicadores y lineamientos se ofrecieron políticas públicas que llevaran a los funcionarios públicos a trabajar sobre programas operativos, planes operativos, programas concretos, acciones concretas que lleven al día a día de los funcionarios públicos la práctica de los derechos humanos, el respeto de los derechos humanos en las funciones y en sus relaciones frente a los ciudadanos. En correlación con eso, bueno, los ciudadanos se han encontrado con un Estado, con una administración pública que no respeta sus derechos humanos. En segundo lugar, la conclusión ha sido que la legislación, las normas, las leyes que ha debido aprobar el Estado venezolano no se han podido aprobar. Nos referimos a legislación y leyes que desarrollan derechos humanos, leyes orgánicas conforme al artículo 203 de la Constitución, que deben ser emitidas por la Asamblea Nacional. No se le permitió al Parlamento durante todo este lapso, 2016 hasta ahora, no se le ha permitido legislar en materia de derechos humanos. A duras penas pudo emitir dos leyes, una ley referida a la prohibición de uso de celulares en centros penitenciarios, que fue sancionada por la Asamblea Nacional, promulgada por el Ejecutivo Nacional, y una ley que tenía que ver con un ámbito social, que es el tema del bono de alimentación para las personas de la tercera edad que, vamos a decir, están inscritos en el sistema de pensiones, ¿no? A duras penas se hizo esto, pero ninguna de las dos leyes está en cumplimiento efectivo. Es decir, no ha habido legislación alguna que el Estado venezolano, que el Ejecutivo Nacional haya permitido que se emita para desarrollar los derechos humanos. Al contrario, se le ha impedido a la Asamblea Nacional legislar, se le ha prohibido legislar en la práctica a través de más de 16 decretos de estado de excepción, más de 200 sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de la usurpación de funciones por parte de diversos órganos del poder público y especialmente de la ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente, como tercer punto,
hemos concluido, yo particularmente he concluido, que el Estado venezolano está en deuda con lo que es la ratificación y la incorporación al derecho interno de instrumentos fundamentales en materia de derechos humanos que en su momento fueron suscritos por Venezuela, pero no han sido ratificados y no han sido incorporados a la legislación interna. Me refiero, por ejemplo, al Protocolo de San Salvador relativo a los derechos económicos, sociales y culturales que se aprobó en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese es un protocolo que lamentablemente Venezuela no ha ratificado, y lejos de ratificar este protocolo, lo que ha hecho es denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que va en contra de todo el propósito de la Constitución y de lo que debe ser un Plan Nacional de Derechos Humanos. Tampoco lo ha hecho, tampoco ha ratificado lo que es la Declaración de Derechos Humanos del Mercosur. Precisamente por eso se suspendió Venezuela del Mercosur, porque tiene esa deuda, no ha incorporado al derecho interno venezolano los derechos garantizados a nivel de Mercosur en esa declaración. Tampoco ha incorporado las reglas Mandela que aprobó la ONU para la protección de los derechos que deben tener las personas privadas de libertad, sean presos políticos o sean presos que estén por razones de delitos comunes, por la supuesta comisión de delitos comunes, ya sean procesados o sean condenados. Esas reglas Mandela, para que se puedan respetar las condiciones mínimas de detención de personas privadas de libertad en centros penitenciarios, no se cumplen. Tampoco se han incorporado, finalmente he señalado, las reglas o el manual de buenas prácticas que aprobó la CIDH para lo que es el tratamiento a personas privadas de libertad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace muchos años aprobó ese manual con el objeto de que las personas privadas de libertad, independientemente que sean presos políticos o presos comunes, insisto, independientemente de eso, tienen que tener un tratamiento digno dentro de los penales, dentro de los recintos carcelarios, dentro de los recintos penitenciarios. Eso no se ha cumplido. Y como eso, muchos otros tratados internacionales que Venezuela le ha dado la espalda. En definitiva, lo que ha sido nuestra conclusión, mi conclusión particular, es que en Venezuela no se ha desarrollado la Constitución de 1999 en lo que es la protección, la garantía, el desarrollo de los derechos humanos. Hay una gran deuda en el desarrollo de esos derechos humanos que están consagrados en la Constitución del 99, y estamos pasando a una política muy grave y perversa en la cual ya no solamente se pretende violar sistemáticamente los derechos humanos, sino que se pretende no solamente desconocerlos, sino prácticamente desaparecerlos de la conciencia de la sociedad, de la conciencia de los ciudadanos, de la conciencia de las personas, y ese es el mayor peligro que corremos y el mayor desafío que en estos momentos tenemos como sociedad. Nos estamos enfrentando ya no solamente a la violación sistemática de derechos humanos, sino al desconocimiento absoluto de esos derechos, lo cual nos plantea el reto a los ciudadanos de volver a reconquistar esos derechos, es decir, volver a reconquistar la libertad.